Creo que de chico no tenía la idea de tocar un instrumento. Jugaba al básquet y hacía deportes todo el día, trabajaba, iba al colegio, pero nunca fue, digo, quiero tocar. Al que mandaron a tocar un instrumento fue a mi hermano, que él comenzó a tocar el piano y yo escuchaba y me aprendí dos o tres canciones, las cuales él dejó antes de que yo ya sabía dos o tres canciones. De ahí creo que tuve un paréntesis, y la música siempre ha sido parte mía porque me regalaron una vez, mi papá vino de un viaje y me regaló un Walkman y un par de casetes, entre ellos el de los Beatles, 20 éxitos de oro, y el otro eran los grandes éxitos de Trulala. Hay un camino que quiero andar y no sé cuándo partiré. Todo conduce a mediocridad. Tu mente está por explotar. Hay un amor que conquistar y la vuelta está acá. Todo gira y al final la bomba está por estallar. Conociendo inconscientes, conociendo inconscientes, conociendo inconscientes. Hay que cubrir la falsedad con la basura que compras. Yo ya no miro tu canal. No sos el dueño de la verdad. Esta será una letra más y no la quieras escuchar. La verdad te la digo acá. Capaz me mandas a cultivar conociendo inconscientes, conociendo inconscientes, conociendo inconscientes. No quiero seguir escapando y no puedo seguir escapando y no quiero seguir escapando de este maldito lugar. Primer show que vi en vivo fue en un boliche discoteca de Las Varillas, la cual de repente aparecieron los abuelos de la nada. Los abuelos de la nada. Lo que recuerdo, bueno, me colé a ver ese show un poco ahí atrás por una puerta y pude ver un poco, pero yo tenía 13, 14 años. Así, era que te daban el permiso hasta la 1 de la mañana podés salir, dar una vuelta con tus amigos y bueno, pasamos y estaba ese lugar y bueno, tengo un recuerdo de eso.
No sé yo qué te voy a decir. Sí, sí. El viaje partió de una idea de hacer un road trip, un viaje en motorhome, de ir y ser la banda menos conocida. Así dicen, ¿quién toca hoy? No, no son ni de acá estos pibes. Y comenzar se suma después la parte, primero era de Los Ángeles a Seattle y tratar de llegar a Seattle y tocar en lugares que tocaron nuestras bandas que hemos escuchado y que hemos seguido toda la vida. Un pedazo de caravana. Trajeron, San Antonio trajo más de... Una vez que ponemos fecha, bueno, en marzo viajamos. En marzo del 2019, justo se da que el 28 de marzo se anuncia el partido de mano. Que se retira la camiseta y dijimos todos, bueno, alarguemos el viaje. Ahí teníamos, yo tengo un amigo que tiene un bar, tocamos el primer show ahí. Uno que canta uno que sigo teniendo. De repente terminamos tocando casi 3 noches seguidas en Texas, mandando mails. No es que decíamos, che, la banda de este jugador que estuvo en la New India, de Argentina, está de gira, Y muchos lugares, por no tener a lo mejor 2 meses de anticipación de mandar los mails, no tocamos. Cumpliste con la promesa y fuiste a ver a los New Indians. Sí, sí. ¿Qué te pareció el show? No, la verdad que un espectáculo. ¿Estuvo bien? La verdad que me genera mucha emoción verlo. A ustedes obviamente no los conozco, pero a Fabri sí me genera mucha emoción verlo cuando él empezó, que realmente era malo. Ahora sigue siéndolo, pero mejoró un poco, que eso es importante. ¿Estás hablando hermano? No, pero la verdad que es muy lindo, la verdad es muy bueno y además conozco cómo arrancó, cómo empezó solo, con una guitarrita que viajaba a todos los viajes. Casi me trunca la carrera. Sí. Que me leía las partituras y me decía, esa es la de Pink Floyd. Sí, sí. Yo digo, la wow, verdad que no le bien pegabas toca. a una, no le pegabas a ninguna, y menos mal que Luis por lo menos me llevaba la partitura. Qué bien que estás diciendo que no le pegaba a nadie, así que lo tomo por ahí. Lo Yo tomó nunca por ahí. sí. No, pero está bueno, la verdad que está bueno y bueno, lo felicito porque la verdad que tiene mucho mérito. Además ponerse en esa situación, ¿no? De adelante de la gente, cantar. Tenés mucha personalidad para hacerlo. Me gustaría. Estuvimos casi un año preparando el viaje y cada uno con su pieza, bueno, qué vamos a llevar, qué vamos a hacer lo otro. Que hasta el día que subimos al avión no parecía que viajábamos. ¿Viste? Como que era tan lejano el sueño de ir a tocar a Estados Unidos que realmente fue fuerte cuando lo vivimos ahí. ¿Sensaciones de San Antonio? Estamos en Los Ángeles. No importa lo que pasó. Ya me olvidé. Ya fue. What's up, bro? No entra eso, ¿no? No entra. Tenía asistencia, sí, porque hay que ir para atrás con cosas. Vivo de casa.
manejar una caja de zapatos. Boludo. Hay un perrito. ¿Está bien esto? Ducha. Me parece que no. Yo no me puedo bañar acá, así que. A ver, probá. No, no hay chance, culiao. La momia. No, no, bueno. La momia. There is always home. Para grabar acá. Sí. Bueno, yo creo que él no le buscaría el piso de Milagro. La sangre corrió por los valles y todo se tiñó de rojo. La historia la relatan solo los que matan en defensa de su tribu. Ella supo bien qué hacer. La luz de la guerra y se fue por amor a su pueblo, su alma entrega y como cóndor ella vuela y juega a la muerte. Su enemigo lo presiente. Su grito temido siempre estará, su grito temido siempre se escuchará, su grito temido siempre estará. Entonces, para mí, lo europeo está contenido en todas las luchas del trabajo, de las brujas, somos las descendientes de las brujas que no quemaron, todo el anarquismo, todo ese momento, ese horizonte de decir la persona humana tiene derechos, sea hombre, mujer, sea lo que sea, y de ahí surgió una fuerza radical. Fuerza radical. Cuando me fui para Europa, vamos a Atenas. Cuando llego a Córdoba, si bien los había visto, podía ver, o veías algún héroe de esto, no sé, de nuestros padres, que escuchaban música. Íbamos a algún lugar que venían a tocar ahí en el centro cívico, algún lugar, alguna fiesta, pero nunca la conocí. Cuando llego a Córdoba, vivíamos en el club, mi segundo o tercer año, entonces
otra vez como que hay un cruce de influencias. Yo ya venía masticando mucho lo que era el grunge, mucho el rock, mucho U2. En la época secundaria era muchísimo U2. Comencé a descubrir más lo que era el grunge, la escena de Seattle, pero creo que Nirvana fue lo que primero ingresó y era como en ese momento, si estabas de un lado o eras de Nirvana o eras de Pearl Jam. Era como muy, a lo mejor cuando llegaban esos pocos rumores de que si se peleaban, y al final de todos eran un poco todos amigos, ¿no? Y cuando llego a Atenas, todos los viernes había baile, los viernes y los sábados. Todos los viernes que jugábamos en Córdoba, cenábamos con las bandas que tocaban ahí. Desde La Mona, no sé, Giancarlos, Trulala, todo lo que pasaban. Y cuando me voy un poco pasado esto, iba a ver algunos shows muy esporádicamente, estaba más enfocado en lo que era todo lo que es el básquet. Cuando comienzo a vivir en Europa, y es cuando comienzo, no sé, la primera banda que veo en Europa, el primer show fui a ver Smashing Pumpkins, en su gira cierre antes que volvieran después, que los vi en San Sebastián. Y ahí comienzo a ver, ya con la música, ya me compré un teclado, el cual toqué cuando me querían enseñar a tocar cuando los Santos vienen marchando. Entonces, después de 4 o 5 intenciones de aprenderlo, ya cuando le agarré un poquito la mano, fui y le dije, toma, acá está el piano, me llevo esa viola que está ahí. Y de ahí comencé un poco, no era una viola buena, pero comencé a practicar. Mi segundo año tenía un profe, después era más con internet, con la llegada del internet iba aprendiendo un poco, y de ahí me fui a Valencia, en el cual comencé a tocar con el bajista de Seguridad Social. Hola, Samantha, mucho gusto. Fabricio, ¿todo bien? Sí, gracias. Santi es el amo de todos los parches.
comen en 99 cents only. Pará, boludo, pará. ¿Comen ahí? Pará. ¿Qué haces, Julián? Te va a caer, boludo. Que no me haga frío la panza. Proyecto New Indians nace de un poco mi side project de lo que era Aniven. Un poco, todos andábamos muy ocupados y todos tenían su proyecto, uno tocaba con uno, el otro con otro banda de funky, el otro de jazz. Y un día, bueno, comenzamos con Luciano, el violero de New Indians. Pegamos mucha onda musical y los gustos y todo lo que hablábamos en un par de ensayos antes de tocar con Aniven en Cosquín Rock. Y después nos juntamos un par de veces a charlar y de repente comenzamos a zapar, a hacer un par de cosas musicales que nos pegaba a los dos. Y un día con la otra banda yo dije, che, miren, yo también tengo mi proyecto al lado de la banda. Y como que ahí se dispersó todo. Bueno, creí que hacía un poco, no creí que iba a ser la disolución de Aniven, pero bueno, ese fue un poco y de ahí estuvimos tocando mucho tiempo los dos, después llegó Fede, bajo, y estuvimos casi 6-7 meses los tres, hasta que después tuvimos a Jota, que fue el primer batero de New Indians, que estuvo año y medio, y el cual después vino Tommy Luján, y hoy está Lucas Videla. Hay que poner foco en qué. ¿Para qué vinimos, digamos? Sí, para tocar, para recorrer, para hacer compras, para boludear o qué. Yo creo que entramos en la etapa de economía de guerra. Si lo que vinimos es para tocar, bueno, abandonar una fecha, no sé si está bueno, digamos. Bien, a ver, suponiendo que hacemos la de corazones, sí. Eso hay que poner máquina completa. 250 más tenemos que buscar instrumentos aparte. Para mí un delirio, boludo. Seguir tocando así por perder plata no juega, boludo. ¿Estamos todos para poner 400 pesos más? $400 más o no? Sí, ¿Cómo viene? Ya que estamos. Sí. ¿Cómo viene cada Yo uno? no sé, igual. Depende de la viola. Sí, eso y... Sí, ya le pedí un montón de ítems viejos, ya. Hay mucha plata, boludo. Pagar para tocar no juega. Prefiero seguir bancando esto los días que quedan y hacer algo entre nosotros. Me quedan 2 semanas, boludo. Sí. Bocha de tiempo. Montón, por eso. 4. Pero ya estamos acá, o sea. 10. Tenemos. Esto ya lo tenemos, digamos. Sí. Tenemos pasaje de vuelta, o sea, si a esto, además de seguir bancando esto, tenemos que pagar para tocar. El tema es llegar a Seattle ahí, si llegamos, que son los 4 días que, por más que nos toquemos, ir a conocer todo lo que tenemos que hacer. Pone no pongamos 400, 300 que pongo cada uno. Son 5 por 3, 15. Sí. Que son 1500 más 500, son $2000 que nos quedan. 500 son de combustible, tenemos 1500. Son 1500 por día, estamos diciendo que son $100 por día. No podemos gastar más de eso. Apágame la cámara, Maxi, ahí. Nos vamos a cagar trompa ahora. Sí. Bueno, aquí estamos yendo a un pawn shop, algo que es muy común acá en Estados Unidos, por lo cual New India, vamos a ver qué embargamos o qué vendemos. Creo que vamos a tener una buena oferta por juventud y talento. Creo que lo dejamos acá. Tus mentiras me dañaron, no me destruirás. Cada vez
que me cambias, me alejo un poco más. Generalmente escribo más por impulso. Muchas veces después me pongo a leer. Tengo un día, estoy acá con un cuaderno y, no sé, vi algo. Comencé con una práctica de decir, vamos a decir, un método. Escuchaba una canción y arriba esa canción, voy escuchando, pero casi sin escuchar. Y de repente escuchaba una palabra y de ahí comenzaba a desarrollar algo. Ese fue como lo primero. Lo otro lo hice hacerlo más metódico. Todas las mañanas tenía que escribir una canción. Entonces me escribí un cuaderno y todas las mañanas era 7:30, 8. Me sentaba con lo que tenía, tele en mudo o música, no sé, cualquier cosa, desde clásico hasta música que me gusta. Me gusta todo, no quiero decir que clásico no me gusta. Pero cualquier música que ponía me ponía a escribir. Y de repente salgo con una idea que no tenía nada que ver con esa palabra. Las canciones escribo bastante de decir, bueno, que salga todo y después comienzo a corregir cuando vamos a la sala o le paso la letra o le digo a Luciano, che, escribí esta canción o estaba escuchando esto o estaba escuchando este estilo, me gustaría que sea como esta banda y ahí comenzamos. Generalmente nunca sale a lo que queremos que suene como White Stripes, no sale ni remotamente cerca. Y después el último paso, vamos a decir, cuando el Rally se suma a la banda, que al principio comenzó a producir los primeros 6-7 temas, ya con un día zapando hicimos Pueblo, le escribí ahí a puño ahí sobre el mismo en la jam. Y de ahí comencé a entender un poco más la métrica y escribir y buscar, viste, cuántas palabras, los cortes y termina. La verdad que siempre está como buscando esa forma y fui absorbiendo mucho de lo que él trae a la mesa, ¿no? Un músico completo y que es pro. Sombras me miran, me quieren llevar. Sombras me miran, me quieren llevar. Sombras, 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 Muchas veces pasa que te tiran, bueno, la banda de Fabricio Berto y trato de que siempre sea New Indians. New Indians. Después si ves la foto y ves quién está, muchas veces nadie sabe que ni el Rally toca. Entonces después vas y escuchás y decís, mira, bueno, yo creo que estamos en un proceso de descubrimiento de lo que queremos hacer. Y el escenario, como me pasa en el básquet, nunca me gustó cómo jugaba. No sé si eso será algo, pero nunca como que tenés basta de decir, bueno, tengo que seguir mejorando, tengo que hacer esto, tengo que seguir practicando, tengo que seguir. Esa fórmula la paso un poco y paso otra cosa, que es esa ansiedad y esa adrenalina post partido que tenía en su momento, post show que tenía ahora. Es como, viste, estás súper ansioso que tumbas una cosa, y cuando piso el escenario es como que se calma todo. Y realmente eso me hace sentir que es un lugar que disfruto muchísimo. La energía, no le tengo miedo así cantando con esta voz, no le tengo miedo a las críticas, porque creo que al final del día es lo que, no sé, vos podés cantar bien, tener tu propio estilo. Me han dicho, che, cantás como tal, como el otro, tenés un timbre de voz, esto. Para mí son todos elogios, ya que pueda cantar y pueda subir a un escenario con algo que hicimos con la banda. Es como la época que el músico salía a tocar en un lugar y o le tiraban tomate o le daban algo para que coma, que era menos comercial de lo que hoy ha llegado, como es todo, ¿no? Entonces, dar ese arte, dar eso que vos expones, es como si me expongo acá, y eso me ha ayudado incluso a cambiar. El básquet era mucho más guardar los sentimientos, no mostrarlos.
nunca enseñarte si me dolía el tobillo, si me dolía la cabeza, si no había dormido. Y acá creo que va como las canciones las escribo, y estamos poniéndole la música y todo, es que vos creas el cuento que yo estoy contando. Acostado, 1:30, caminamos 20 y algo kilómetros en mi cama, como verán. No sé si esto es colchón, si es sábana. Tirados, llegás y no sabes ni dónde estás. Así que no sé ni qué es. Vida de Arví. Hoy nos queda mañana hacer 2 o 3 cositas más y nos vamos para Sequoia Park. Necesitamos llegar ahí. ...6 de abril, sábado. Sábado 6 de abril. Bueno, llegamos al Sequoia RV Park. Todavía estamos dormidos. Ayer tuve viaje con mi voz. Podrán ver. No se podrá escuchar. Claro, porque el mundo del RV te pone como en otra dimensión. ¿Viste? Llegás, dormís, esto, lo otro. Te acomodás. ¿Dónde está el lugar? ¿Dónde llegas? Ya nos estamos acostumbrando un poco a eso. Pero llegamos a este hermoso parque. Bueno, ahora está la planta, ¿no? Pero mira, lo que es esto. Ahí están mis compañeros. Jugando el bolso. Todo el hookup del RV que hay que hacer y deshacer. Alguno que se va a bañar, que no se bañó, otro que ya se bañó en la noche. Y bueno, seguimos en el modo tratar de llegar a Seattle, que es la ciudad que ahí vamos a descansar más, pero todavía para eso nos quedan 2 días de manejo duros. Varias de las canciones en inglés estaban en castellano y las doblamos, así las pasé en inglés y después iba buscando. Generalmente si la letra fue hecha en inglés, cuesta un poco pasarla al castellano, decir, bueno, ahora vamos a decir esto, no sé. El inglés indudablemente es mucho más, así tiene más armonía para cantar. Y escribir en español cuesta, tuve que tener más práctica así en castellano para poder dar una idea o hacer lo que sea más con una armonía, algo más musical, que no sé, por ahí eran 8 palabras en una sola frase y era muy largo, entonces con el rally fui aprendiendo mucho a cortar eso y decir una idea más básica. No, mira, estás repitiendo, estás haciendo esto, acá decís más o menos lo mismo, hay que cambiar esta palabra, y eso creo que me abrió un poquito más la cabeza.
con Aníbal nos tocó un par de shows de 7, 8 personas. Justo ahí éramos 2 bandas, entonces éramos 4 nosotros, más 3 los otros, ni creo que los parientes quedaban. Creo mucho en ese proceso de ir viviendo y subiendo y tratar de no usar el nombre mío o decir, bueno, muchas veces pasa que te tiran, bueno, la banda de Fabricio Berto, y trato de que siempre sea New Indians. Veo mucho la conexión del cantante, de lo que transmite, sus letras. Chris Cornell lo agarro tarde, no era de mis... Soundgarden, ¿viste? Lo primero, lo descubro un poco más tarde, como que lo tenía un poco más under de lo que era Pearl Jam y Nirvana. Y realmente después cuando comencé a conocer la historia me metí más en las letras y un poco como dicen, no sé, que he hablado con Pearl Jam, con Jeff o algunos me dicen, no solo era un dotado, un talentoso cantando, sino que era el mejor escritor de canciones de toda nuestra generación. Entonces te lo ponen ellos, más allá que no está de este lado, ahora está del otro. Pero me gusta mucho la conexión de Eddie Vedder. Muchísimo cómo transmite y cuando tiene bronca, y cuando lo ves que saltaba de un escenario para significar algo o cantaba colgado de las luces, eso me significa muchísimo. Y después hay cantantes que son demasiado técnicos, talentosos, que tienen un cañón de voz que es increíble. Me gusta más lo de Cobain, todo por el grunge, ¿no? Pero si vos me decís Robert Plant, verlo cantar no con Zeppelin, sino verlo con el grupo de country que tenía y lo ves cantando y lo que él hacía en el escenario, así era como, no sé, un felino que va seduciendo a todo el mundo, y ese estilo que tiene en el escenario creo que son realmente muy, muy, muy fuertes. Como decir, wow, crear eso en un escenario es más allá de la voz, porque muchas veces hay gente que tiene una super voz y otra gente que ha marcado un estilo y te identificás con lo que te canta. Tremendo fa mayor, amigo, ¿Le vamos a hacer un acorde de jazz? Va a venir a tumba y te va a quedar trompada, boludo. Sí, sé yo. ¿Esto no viene en serio? Sí, boludo. Ah, no. Pero mira, tiene la marca de todo. Made in USA 2016. Sacaron de una posta, digamos. Son iguales, Julio. San Francisco, Portland. Portland podíamos pasar en el Nike Facility que está en el campus, que al final después no se dio. Ahí hicimos más básquet y campus de Nike y a conocer todo esto.
en el día 13 del tour, muy contentos. Ya estamos en lo que es Portland, la temperatura ha cambiado, hemos pasado por todos los estados climáticos, nos faltó nieve nomás. Este es quizás los días más fríos, ya que estamos entrando a toda la parte que tiene que ver con el grunge, nuestro final de la gira por Seattle. Bueno, es muy difícil por ahí convivir con tantas personas. Bueno, acá con 9 grados y la batería media descargada, voy a hacer mi video. Comenzamos los últimos 185 millas hacia algo que comenzamos hace 2 años, que es llegar a Seattle. Si el destino, las tempestades y todo lo que nos depara el destino nos permite, llegaremos a Seattle y disfrutaremos de 4 días épicos, como dice Tomás Luján, epic, de estar realmente donde vamos. Grunge. Queremos ser tu favor. Y Seattle teníamos 3 lugares, del cual cerramos después 2. If you want it, just get out. Just get out. Just get out. Just get out. If you want to love me, look at yourself and tell me what you want. What you doing to yourself? Love me your way. Let me be myself and let the sun go on. If you want it, just get out. Y fue la sorpresa Lizzy Street Records, que después de tocar en El Corazón, que era Ramp Off, donde tocaron por primera vez Pearl Jam, sin nombre toca ahí, cuando viene Eddie Vedder, contado por Jeff en ese lugar, y toca Nirvana con la primera vez con Grohl de batero en ese lugar. Entonces, bueno, estar ahí, ver ese lugar, lo chiquito que era, y que todos fueron Alice in Chains, Soundgarden, fueron todos a hacer el banque a esas bandas. Fue como, bueno, cerrar algo, decir, bueno, toda esta historia y contarles a ellos. Nosotros hace la cantidad de años que los escuchamos y estamos en la otra punta de este continente, ¿no? Así que creo que eso cierra y fue muy emocionante, ¿no? De repente tocar, y al otro día nos pasa de que llegamos al Easy Street Records, que es un lugar de vinilos, ¿viste? Muy como de culto ahí, que han tocado todos. Tienen un pequeño escenario y ahí vendían el disco de Pearl Jam, que en el 2016 tocaron un show ahí, ¿no? Bueno, compramos el vinilo, todo. Cuando estamos ahí, viene uno de los dueños y me dice, che, anoche, aparte de que me dijo Jeff, otras personas me dijeron que los vieron en Ramp Off,
Y dice, nosotros ya estábamos de vacaciones. Dijimos, bueno, hoy vamos a conocer, vamos a ver el Greenhouse, vamos a ver la tumba de Hendrix y esto y lo otro. Vamos a recorrer Seattle. Y dice, che, esto era 10:30 de la mañana, después de haber tocado la noche anterior, y nos dicen, ¿quieren tocar esta tarde acá? ¿Cómo? Le digo, es una broma esto, ¿no? No, ¿quieren tocar acá? Dice, lo armamos. Bueno, parece que el viaje en New India no se termina más. Según me comentaron, acá van a armar todo donde tocaba Soundgarden, Pearl Jam, y tocado todo acá, tocaríamos nosotros. Digo, pues ya devolvimos todos los instrumentos, todo lo que teníamos. Un chico atrás parado me dice, yo tengo una Ludwig en casa, ¿la quieren ir a buscar? Bueno, me fui con él a un barrio lejísimo con Tommy y juntamos la bata, la trajimos en el auto que habíamos alquilado, la cargamos, traemos la bata. Se van a 2 locales ahí que vendían amplis de estos súper especiales, traen 2 amplis. Teníamos los instrumentos todavía y a las 5 de la tarde estábamos tocando en Easy Street Records, la cual antes de subir, yo no le cuento a nadie, pero Jeff me manda un mensaje y me dice, che, si van a tocar I Am Mine, subo a tocar con ustedes. Entonces, bueno, llegamos al instrumento, le digo, llega, viste, en su momento antes del show, le digo a Luciano, me veía, dice, che, vamos a tocar I Am Mine. Sí, le digo, tenemos que tocarla, porque si la tocamos va a venir Jeff. A esto, a las 3 de la tarde que estábamos ahí, yo le digo, llevo la viola mía, pues se la vamos a tener que dar a Fede, porque Fede le va a tener que dar el bajo a Jeff. A las 3 de la tarde, Instagram de Pearl Jam, no se pierdan hoy, 17 horas, New Indians en Easy Street Records. Y nos streamean en vivo ellos, después en el show, que es una locura, vos decís, para... De repente nos volvimos una banda, bueno, todos los mensajes, toda la gente, bueno, se llenó el lugar, tocamos. Tus mentiras me dañaron, no me destruirás. Cada vez que me cambias, me alejo un poco más. Trataste vencer en este duelo final, algo que termina mal, nunca vuelve a ser igual. Sombras me miran, me quieren llevar. Sombras me miran, me quieren llevar. Tu vuelo es una cacería. Pearl Jam sound. We're gonna dare to try to play one of their songs. Sorry for that. Please, Mr. Jeff Hammond, please. Okay. No pressure. No pressure at all. Y Jeff subió a tocar un tema, el cual tiene en el puente, tiene como un cruce ahí, en el puente, y nosotros lo hacemos más fácil, porque son, ponele, 4 tiempos, y después viene 3 y hace como un cruce y engancha de nuevo con el estribillo, ¿no? Y nosotros hacíamos 4 tiempos, ¡pum! Y vamos derecho al estribillo, porque la verdad que parece muy simple, pero en la técnica de que vos venís y tenés que entrar y todo, no es un tema que respetamos mucho. Tratamos de no hacer muchas versiones por así, che, lo que la escuchamos, como que no nos podemos escuchar nosotros haciéndolas, ¿no? Y le digo a Jeff, fíjate, yo le estoy diciendo el tema de él, fíjate que en el puente no hacemos la parte que se cruza. Le trato de decir así, bueno, está todo bien, me dice, vamos, largamos a tocar y en el puente pasa de largo.
Y Luciano lo miraba, y bueno, y ahí ya lo caso al toque cuál era la parte que sabemos, pero digo, salimos de ahí, terminamos de tocar, estábamos tomando unos vinos que hacen unos amigos de Pearl Jam, súper vinos, y decíamos, che, lo hicimos pasar en su tema. Aprendí a tocar de vuelta la guitarra, boludo. Me tiemblan las piernas todavía, es increíble. Posta, me tiemblan las piernas. Y recién, bueno, después que saludamos, que la gente se acercó, como con Jeff charlando. Creo que ahí caí un poquito, todavía no caigo. Miro por mi ventana, veo la tropa que me ataca. Creen poder sacar tus marcas. Los sueños se me pasan y te vuelvo a encontrar, tan reales como inocentes. Desierto, sueño, te recuerdo hoy. Desierto, sueño, te recuerdo hoy. Despierto en otro lado, las luces que se apagan. No puedo volver ni escapar de tus trampas. Los sueños se repiten, te busco y no sé quién sos. Descontrol, la pesadilla de hoy. Desierto, sueño, te recuerdo hoy. Desierto, sueño, te recuerdo hoy. No sé si vos me decís, ¿qué cambiarías por tu carrera hoy? Y yo te digo, vivir como un músico, ¿qué podés pedir más? Poneme en algún lugar de eso, yo te la cambio, derecho. Con esta energía que tiene Pearl Jam o que tienen bandas así. Son casos únicos porque pasan los 25 años, no sé, la cantidad de años y siguen teniendo esa mística y se llevan bien y ya se entienden, ¿entendés? Como
cuando ya estás con un equipo consagrado que vos te juntás y no vamos a tener problemas si vos tirás el último, ¿no? ¿Me entendés? O si tenés que hacer un solo, ya todos saben cómo es el otro y ya se entiende. Y digo, wow, vivir esto como un músico más. Entonces pasá acá al escenario, quería allá, quería acá, regalos, esto, lo otro. La música, creo que puede estar eso, si ahora lo analizamos un poco, decir, tiene la presión de que vos tenés que subir a un escenario, tenés que afinar, tenés que cantar bien, tenés que no tener una laguna, tenés que vender, tenés que personificar, si querés, si vas a ser un personaje, pero después te saca la presión que si realmente no te interesa y no lo estás haciendo no estás corriendo una carrera, decís, bueno, si te gustó, te gustó, si no te gustó, no te gustó y no me verás más, no vendrás más. En la gira me pasó los primeros shows como y la adrenalina y la presión es algo que disfruto mucho. Cuando subimos a Lazy Steel Records, que estás acá de la gente, así, estás en Seattle, vas a tocar a Ian Mine, que es un himno de ellos. Y los chicos me decían, la mejor vez que la cantaste. Entonces, creo que sigo pasando todo ese material, esa fórmula, ese camino, esa idea. Y me pone contento que muchas veces me escucho cantar o hacemos un demo y me escucho y digo, wow, qué huevo que tengo para subir a cantar. Todo ese deseo, ese sueño de 4, 5, 6 locos que nos fuimos a Estados Unidos a hacer ese camino al grunge, conocer lugares, conocer cosas que leímos en muchos lugares, conocer parques donde han tocado bandas, bares súper chicos, algunos que están ya destruidos y se ve la puerta nada más, caminar por todo eso y apreciar y ver por qué salieron tantas canciones buenas, por qué se hizo esa escena de ahí, por qué influyó tanto a tantos kilómetros en todos nosotros que nos gusta el grunge. ¿Vos todo esto lo sabías de antes o lo aprendiste acá? No sabía. Ya había tenido mis experiencias. Guarda esto. Todo lleva su tiempo y lo último que hago para que todos sigan cargando contentos las cosas electrónicas, desenchufarles eso. Por ahí molesto un poco, ¿viste? Cuando hay muchas manos que quieren ayudar, realmente eso jode un poco, no me deja trabajar bien, pero hoy es un día especial. Bueno, son todos los días. Motorhome realmente es una vida que vos hacés cuenta que nos vamos de viaje y estamos en un hotel y de repente se te cruza o tenés un momento, te vas a tu habitación y estás tranquilo, prende la tele, mañana a qué hora salimos, a las 8, bueno, salimos, subí al auto. En el motorhome no te podés ir a ningún lado, vos estás 24 horas durante 20 días con tu banda. El único que manejaba era yo, entonces todos los kilómetros de ese motorhome los hice, y bueno, y los demás iban rotando de ir buscando casi como entretener cuando yo iba manejando. Bueno, ¿tomas mate? Sí, tomo mate. ¿Querés café? Bueno, todos íbamos hablando y de repente nos metíamos en conversaciones. Nosotros, cuando vos metés un viaje así, realmente pasamos tiempo y hay un momento que vamos a hablar cosas serias. Todos tenemos miles de diferencias, pero creo que la banda es como, en esos momentos duros vos te metés hacia adentro, te compenetrás, tenés la química, y creo que ahí crecimos mucho como banda, de qué queremos, cómo lo disfrutamos, quién
quién tiene un límite más, un límite menos. Creo que eso fue tremendo. Ese ritmo. Más fuerte que esto se complica. ¡Ah! Ahí va. La veía gritando. ¡Ah, culeado, me cago! Conciencia que camina y contamina a mi comunidad. Indio del silencio, mentiras compartidas, saliendo de escondites, años no pasarán. Indio, no desaparecerás. ¿Qué haces? Nadie te quiere encontrar y pasas por atajos, los versos caerán. Indio del silencio, caminas en la noche y cambias el sentido a mi comunidad.